Bien, saludos estimados estudiantes. Empezamos una nueva semana de acompañamiento pedagógico de la semana número 10. En esta ocasión vamos a trabajar unas actividades muy sencillas que tienen que ver con la asignatura de matemáticas. Empecemos. Bien, la ficha pedagógica indica los objetivos de aprendizaje. Los estudiantes comprenderán el retorno progresivo de las clases. Implica el respeto e implementación de protocolos sanitarios en función al cuidado personal y del resto de personas, promoviendo acciones para cuidar la salud, mantener la distancia y usar correctamente los insumos de protección a través de diferentes medios en el entorno próximo. El nombre del proyecto, pues seguimos con el diseño de las señaléticas de medidas de bioseguridad y autocuidado para ti y tu familia. Bien, las actividades a realizar esta semana, pues esta semana trabajaremos en el entorno de protocolos de bioseguridad para el retorno progresivo de las clases, lo que te permitirá conocer la importancia del uso adecuado de protocolos de bioseguridad como medidas de prevención contra el COVID-19. Las actividades tenemos uno, pues es muy importante conocer como personas, identificar nuestros valores. Recuerden chicos que esto está pues en cuestión del autocuidado. ¿Sí? Tienen que crear espacios, ¿sí? Un diario personal y describir todas las respuestas pues, de las interrogantes del párrafo. Tienes que dividir la hoja en 4 espacios. Esto te lo va a indicar pues la compañera de lengua y literatura y los materiales a utilizar en las actividades, pues como siempre, bueno, los textos escolares del Ministerio de Educación, diccionario, hojas que puedan ser de tus cuadernos recicladas, pues que estén en blanco, ¿no? Goma, cartulinas, esferos, lápices, pues y vestimentas que tenga para en casa para bailar. Bueno, estas son actividades que vas a hacer, pues actividades lúdicas que vas a realizar pues, en tu casa con tus familias, sí, para recrear un poco pues el ambiente, ¿no? Lo que le indicaba, ustedes van a dividir una hoja en 4 espacios y van a realizar estas preguntas. Esto te lo va a orientar la compañera de lengua y literatura. Te va a indicar pues cómo resolver este cuadro, ¿no? Pero ahí lo voy a hablar en breve rasgo. ¿Sí? En el primer cuadrante pues vas a contestar esa pregunta. ¿Sí? ¿Qué necesito saber o averiguar acerca de los protocolos? ¿Cuáles son los inconvenientes que tengo? En el segundo plano vas a poner pues lo que te preocupa de los protocolos. En el tercer cuadro pues, vas a opinar sobre los protocolos de bioseguridad que se va a implementar con el ingreso progresivo de las clases, el regreso de las clases. Y 4, pues, ¿qué te gusta de los protocolos y cuál es su lado positivo? Porque son importantes los protocolos de bioseguridad, ¿no? Ahí tienes que resolver esta pequeña tabla, responder esas preguntas en cada uno de los cuadrantes. Bien, empecemos. Vamos a hablar ahora lo que es el tema del conjunto de los números enteros. Sí, como bien sabemos que los números enteros está representado por símbolo de la letra Z, indica que son todos los números pues, positivos y negativos del 0 hacia el infinito positivo y del infinito positivo hacia el 0. Aquí está un breve rasgo de lo que es la recta numérica. ¿Sí? Todos los números que están del 0 hacia la izquierda pertenecen al conjunto de los enteros negativos y todos los números que están desde el 0 hacia la derecha pertenecen al conjunto de los números enteros positivos. Aquí lo que vas a observar, ¿sí? Cómo se utilizan en la vida cotidiana. Primero, los encargados de la inversión de la investigación sometieron cepas de patógenos de 60 grados centígrados. Esto indica, como hablamos de 60 grados centígrados que está sobre el número 0, pues indica que es un número positivo. En un día frío, la temperatura de la cumbre de Cotopaxi puede llegar hasta los 10 grados bajo cero. Entonces, quiere decir, como está bajo el número 0, esto indica a un número negativo. También indica, pues lo puedes hacer, pues por ejemplo, en el pago de una deuda. Por ejemplo, Mercedes ha gastado $25 en medicina. Como ha gastado, ya no los tiene. ¿Sí? Esto quiere decir que corresponde a un número negativo y también tenemos el punto 4 que 300 años antes de Cristo, ¿no? Imagínense que la época de Cristo sería el año 0,
y todo lo que está antes de ese año pues sería representado por los enteros negativos. 550 años después de Cristo, como ya tenemos la época de Cristo en adelante, sí, 550 años, como Cristo sería pues el valor del número 0 en adelante, implica que ese número es positivo. Y hablamos de los subsuelos también, pues si tenemos subsuelos de 2, 3 capas, 5 capas, entonces hablamos de hacia abajo, ¿no? Y si hablamos en altura, lo hablamos en número positivo porque implica pues del 0 hacia arriba. Aquí indica que tienes que utilizar enteros para representar la recta numérica de dos situaciones cotidianas. Hazlo en un cuaderno o en una hoja cuadriculada. Te invitamos a realizar las siguientes actividades. Describe dos situaciones en las cuales utilices números enteros en tu actividad cotidiana para asegurar tu salud. Y aquí te voy a dar una explicación en el siguiente video, así que atentos chicos para que lo entiendan un poquito mejor cómo utilizar los números enteros negativos y positivos. Bien, saludos estimados estudiantes. El tema de hoy que vamos a tocar en la semana número 10 del acompañamiento pedagógico, sí, tenemos lo que es el conjunto de números enteros. Como indicábamos en la explicación, que los conjuntos de números enteros están definidos por el símbolo o por la letra Z, ¿no? La letra Z, que son todos los números que corresponden pues, de positivos del 0, ¿sí? 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta el infinito positivo. ¿Ok? Tenemos también el conjunto de los números enteros negativos que corresponden desde, por ejemplo, menos 3, menos 2, menos 1. ¿Ok? Y esto indica que vienen desde el infinito negativo. ¿Ok? Para entender un poco mejor esta teoría de los números enteros, quiere decir que son todos los números, ¿sí?, que corresponden a los positivos y a los negativos. En una recta numérica, para determinar los números enteros positivos y negativos, en una recta numérica para determinar los números positivos o negativos, se indica de la siguiente manera, ¿sí? Que tenemos el punto 0, todo número, ¿sí?, del 0 hacia la derecha, hacia el infinito positivo, ¿sí? Y del 0 hacia la izquierda, hacia el infinito negativo, ¿sí? Estos también corresponden a los números reales, ¿ok? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos los números enteros, en general, todos los números enteros, en general, son los positivos y los negativos, ¿no? Menos 3 por ejemplo, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Sí? ¿Para qué nos sirven identificar los números enteros positivos y los números enteros negativos? Más adelante les voy a explicar sobre las reglas matemáticas, sobre la adición y la supresión, sobre multiplicación y división, ¿sí?, en la ley de los signos, ¿sí?, cómo podemos hacer operaciones matemáticas con este tipo de números. ¿Ok? Implica también que esto se puede ordenar, ¿sí?, de mayor a menor, ¿sí?, o de menor a menor, ¿no? En este caso, todos los números, ¿sí?, desde el 0 hacia la derecha, que corresponden los números positivos, entre más lejos del punto 0, ¿sí?, son mayores, ¿sí?, entre más
una recta numérica. Vamos a hacer una pequeña recta numérica. Ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo un poco más simple. Si me dice, bueno, vamos a determinar el valor de un número entero positivo o un entero negativo, vamos a determinar nosotros la posición de ese valor, de ese número. Por ejemplo, vamos a hacer aquí, punto 0. Vamos a determinar si qué número es mayor, ¿sí? En el caso de la recta numérica. Por ejemplo, vamos a determinar el punto A, que va a ser igual a menos 8, y el punto E, que es igual a menos 10. ¿Sí? Vamos a determinar cuál de los dos números negativos va a ser mayor, ¿sí? En este caso, cuál va a ser mayor, ¿sí? Entonces determinamos, tenemos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Este es el punto A, menos 9 y menos 10. Y el punto B. Aplicando la regla del conjunto que determinamos que todo número que está más lejos del 0 es menor. Entonces en este caso yo quiero definir cuál de los dos es mayor. Entonces yo voy a tomar la distancia entre el 0, ¿sí? Hacia cada uno de los dos. Entonces, ¿cuál de los dos números está más cerca del 0? ¿El A o el B? En este caso, menos 8 está más cerca del 0. Entonces quiere decir que menos 8, sí, es mayor que menos 10. ¿Ok? Si lo vemos en los números positivos, por ejemplo, A es igual a 7 y B es igual a 5. Aquí voy a determinar cuál es el número mayor. Hago lo mismo. Entonces, como son positivos ambos, ¿hacia dónde los voy a marcar? Del 0 hacia la derecha. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí tenemos el punto A, 8, 9, bueno, 10, 1, perdón. Punto A, 1, 2, 3, 4, 5 y el punto B. En este caso, recuerden que entre más lejos del 0 va a ser mayor. Entonces, vamos a ver quién está más lejos del 0. Aquí tenemos del 0 hacia el B, hay 5 espacios, y del 0 hacia el A hay 7 espacios. Entonces quiere decir que en este caso, ¿sí? 7 es mayor que 5. Indica que A es mayor que B. Acá también A es mayor que B. ¿Ok? Bueno, eso es en la primera instancia una pequeña introducción de cómo diferenciar o cómo ubicar, ¿sí?, los números enteros en una recta numérica. ¿Ok? Más adelante seguimos con las explicaciones. Hay otro video para explicar el siguiente tema. No se vayan. Bien, esto implica también que tenemos los símbolos de comparación. En este caso tenemos el signo igual, el signo mayor que o el signo menor que. Como teníamos en el ejemplo anterior, sobre el caso de cuál de los dos números de A o B es mayor, indicamos, ya sea en los positivos y los negativos, cómo identificar o cómo ordenar esos números y determinar pues, cuál de los dos es el mayor. Bien, aquí tenemos una actividad que indica que tienes que ordenar según las indicaciones. Ordena de menor a mayor los siguientes números. Ordena de mayor a menor los siguientes números, ¿no? Escribe en tu cuaderno una situación real asociada a la emergencia que permita comparar los números entre menos 582 y más 582.
¿Sí? Y tenemos una pregunta, ¿sabía que los números enteros contienen números naturales, como lo indicamos en el video? Sí, y estos pues pueden ser ordenados y estos números se los conoce como ordinales. Tienes que responder estas preguntas y sí que crees que es importante el orden de los protocolos sanitarios, ¿por qué? ¿Cómo puedes aplicar lo aprendido en el correcto uso de los protocolos y evitar el contagio del COVID, ¿no? Esas preguntas tienes que contestar de acuerdo a lo que estás analizando en la ficha pedagógica de la semana número 6. Continuamos con la siguiente explicación para que quede un poco más claro sobre lo que son los números enteros y cómo se los puede ir ordenando. Bien, continuamos. El conjunto de los números enteros indica que el número cero es mayor que cualquier número negativo y menor que cualquier número positivo. ¿Ok? Como indica la recta numérica, el cero es el punto centro de la recta numérica y todos los números que están hacia la izquierda son números negativos y todos los que están hacia la derecha son números positivos. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el cero es mayor que cualquier número negativo desde el infinito hacia el menos 1 y menor que cualquier número positivo desde el 1 hacia el infinito positivo. Cabe recordar también que el cero, ¿sí?, negativo no existe. ¿Sí? Por general, el cero siempre va a ser positivo. ¿Ok? Ahora vamos a determinar el orden de los números. Por ejemplo, vamos a ordenar en la recta numérica los siguientes números. Vamos a ordenar de menor a mayor. Vamos a ordenar de mayor a, perdón, de menor a mayor. Los siguientes números en la recta numérica, ¿no? Sí, y esos números son 13 positivo, menos 4, más 7, 0, menos 2, más 12, menos 8,
entonces los números enteros negativos ordenados quedarían de esta manera. ¿Sí? Si usamos la regla numérica y lo ubicamos en el mismo orden, ¿sí? De menor a mayor, entonces quedaría menos 8, menos 5, menos 4, menos 2. Esto sería de menor a mayor. Recuerden que aquí, como les indicaba en el video anterior, que el número que está más lejos, ¿sí?, del número 0 era menor. En este caso, ¿cuál está más lejos del número 0? Es el menos 8. Entonces este sería el número menor. Va subiendo, ¿sí?, hacia llegar al menos 2. El menos 2 es mayor que menos 4, que menos 5 y que menos 8. De esta manera se pueden ir ordenando todos los números. Les queda de ejercicio lo que está en la ficha pedagógica, ¿sí? Lo que tiene que ver con los números enteros, ¿sí? Y la forma de cómo se los ordena, ¿ok? A esto se lo conoce como números ordinales, que se pueden ordenar, ¿sí? Basándose en la recta numérica, en la regla de los conjuntos, ¿no? Recuerden que los números enteros en general, son todos los números desde el infinito negativo hacia el 0 y desde el 0 hacia el infinito positivo. Todos comprenden a los números enteros, ¿ok? Continuamos con el siguiente video, con el siguiente tema. Bien, como les indicaba en las explicaciones del video, de aquí podemos ya hacer operaciones matemáticas. ¿Ok? Recuerden que los protocolos de seguridad suman en nuestra vida. Si no los aplicamos, restan en nuestra vida, ¿no? Este momento de elegir si sumas o restas, pues en este tiempo de pandemia, ¿no? Aquí tenemos, pues, para sumar dos números enteros del mismo signo, se suman sus valores absolutos y se pone el signo de los sumados. ¿Ok? En este caso tenemos 24 más 24 más 19 es igual a más 43, menos 7 más menos 12 es igual a menos 19. Lo mismo se hace con los números de distintos signos, ¿no? Se restan sus valores absolutos y se pone el signo en el que tiene el número mayor absoluto. Por ejemplo, más 18 más menos 15 es igual a más 3, menos 25 más 10 es igual a menos 15, en este caso conserva el signo. Y te voy a dar unas indicaciones que corresponden pues a la ley de los signos en el siguiente video explicativo. Pon atención para que lo puedas comprender de mejor manera, ¿ok? Antes de empezar con el tema de lo que es la adición y sustracción de números enteros, vamos a hacer un pequeño recuerdo, ¿sí?, de la ley de los signos. ¿Ok? La ley de los signos en la adición y la sustracción me indica que signos iguales se suman y signos diferentes se restan. Signos iguales se suman y signos diferentes se restan. En la multiplicación y en la división cambia un poco esta teoría
Bien chicos, aquí tienen un ejercicio resuelto que tienen que analizarlo. Léanlo, esta es la tabla, están especificadas por los números enteros. ¿Sí? Lean el ejercicio, realicen pues el reto. Aquí dice el reto, o sea, la actividad que tienen que realizar, la cantidad de líquido que se perdió en 20 días de un contenedor pues, que pierde 125 mililitros, ¿no? De agua al día, producto de la evaporación natural del agua. Luego responde las preguntas que indica la actividad, ¿no? Acá pues tenemos una actividad resuelta, ya está prácticamente pues todas las operaciones matemáticas y al final pues está el resultado. Eh, Al final, como tema final, pues vamos a tocar un poco sobre lo que es la potencia en forma básica, porque el tema de la potencia, pues habría que analizar las propiedades, que eso pues lo vamos a despejar pues en clases futuras, indicando pues cuáles son las propiedades específicamente de las potencias, ¿no? Por ahora voy a explicar el tema que está acá sobre cómo resolver una potencia con una base A y un factor, pues, un exponente pues, en n, ¿no? Base a la n, n potencia y cómo se calcula aplicando una pequeña regla, ¿no? Atención, pues, al siguiente video explicativo para, pues, resolver, pues, potencias, pues, básicas. Bien chicos, estamos de vuelta. Ahora vamos a determinar lo que son las potencias. ¿Sí? La potencia no es nada más que la multiplicación por sí mismo de acuerdo a la cantidad que indica el exponente. ¿Ok? Por ejemplo, A a la N. Esto quiere decir que A se va a multiplicar
Bien chicos, aquí tienen pues otro reto que cumplir, ¿sí? Hay un ejercicio resuelto, léanlo, ahí está indicado pues el ejercicio resuelto, ¿no? El reto pues un cultivo de bacterias crece y se duplica cada 3 horas. ¿Cuántas veces más grande será el número de bacterias si el día tiene 24 horas, ¿no? El número de el número inicial es X, pues tienes que darle tú un número inicial y pues multiplicarlo pues por sí mismo pues cada 3 horas, ¿no? Bueno, expresa usando las potencias esa actividad, ese reto. Pregúntate qué medidas y protocolos sanitarios estamos practicando en nuestro hogar, ¿no? Y tienes que contestar esas preguntas. Bien chicos, eso es todo por el momento. Estaremos en contacto vía WhatsApp. Recuerden que pueden escribirme en horarios, pues, en horarios laborables, que es de 12 del día, de 2 y media a, bueno, de 12 del día a 19 horas. Estaré pues gustoso siempre en orientarnos un poquito mejor sobre los temas que estamos desarrollando pues durante la semana y el plan COVID. Recuerda chicos que tienes que quedarte en casa, cuídate, pórtate bonito, sea obediente con sus padres, cumplan con sus actividades y esperando que ya regresemos pronto a la escuela, pues una vez ya pues superada esta crisis y esta pandemia. No te desesperes, que Dios te bendiga y nos vemos la próxima clase. Hasta la próxima.